5, versos del 1 al 13. Voy a darle lectura. Si usted tiene su Biblia ahí con usted, sígame con su vista. Dice la palabra del Señor: entonces el reino de los cielos era semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gloria al Señor, hermanos. Que Dios añada bendición a su palabra. Y hermanos, estamos en momentos cruciales, podríamos llamarle. Estamos en momentos muy complicados, pero en medio de toda esta circunstancia, hermanos, necesitamos ser una iglesia responsable. Necesitamos ser una iglesia responsable. Y es que yo no sé si ha puesto atención, hermanos, a los mensajes de los últimos días, pero como que nos hemos puesto un tanto escatológicos. El día martes nos hablaba el hermano Rubén acerca de la venida del Señor Jesucristo, ¿sí? El día viernes la pastora Raquel nos hablaba de estar preparados, ¿sí? Y en esta ocasión, hermanos, yo quiero hacer énfasis o quiero hablar acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Hay una pregunta en el aire, hermanos, que actualmente se está difundiendo mucho y está diciendo: ¿cuándo es que vamos a regresar a la normalidad? O ¿cómo va a ser tu vida cuando regresemos a la normalidad? Pero hermanos, yo quiero invitarles y quiero desafiarlos en esta mañana, en esta hora, y decirles: hermanos, es que cuando regresemos, cuando todo esto pase, ¿realmente vamos a regresar a nuestra normalidad? ¿Vamos a regresar a la normalidad del cristianismo con el cual hemos venido viviendo durante muchos años? ¿O nuestra vida tiene que ser diferente? Yo le invito, hermanos, a que esto lo tomemos en serio y digamos: es que no tengo por qué regresar a la normalidad. Yo no sé cómo es que haya sido tu vida actual durante todos tus años de cristianismo, pero aún tu vida tiene que ser todavía mejor. Tu vida tiene que ser todavía mejor. Y es que yo no sé si han visto también, por ejemplo, en las redes sociales, cuando hablan acerca de del home office, ¿no? Y entonces hacen videollamadas y muchas personas aparentan, ¿no? Aparentan el que están bien, el que están por ahí. En la última ocasión, si no me equivoco, una de los más trending topics que salió por ahí fue que estaban haciendo una videollamada. Y entonces resulta que un joven puso una fotografía enfrente de la cámara de él, muy atento a la junta que estaban haciendo. Y cuando de pronto sucede que se cae la fotografía y el otro aparece acá en su hamaca, ¿no? Muy contento, muy feliz de la vida. ¿Qué sucedería, hermanos? ¿Qué sucedería si en lugar de solamente hacer una transmisión estuviéramos ahorita en videollamada? ¿Cómo estaríamos? ¿Estarían todos arreglados como cuando venimos aquí a la casa de Dios, o cuando veníamos tiempo anterior aquí a la casa de Dios? ¿O alguno todavía estará en pijama, por ejemplo, ¿no? O alguno, por ejemplo, estaría de la cintura para arriba con camisa y con su corbatita y ¿no? Pueda suceder. Pero yo le invito, hermanos, a que nosotros
más que hacernos esa pregunta de cuándo regresaremos a la normalidad, sea un desafío para nosotros y decirle al Señor: Señor, yo no puedo regresar como era antes. Amén. Jesús está hablando acerca de esta parábola de las 10 vírgenes, hermanos, y Él lo hace en la última semana antes de ser crucificado. Específicamente Él lo narra en el martes de controversia. En este día Jesús confrontó a diversos públicos. Fue cuestionado por los fariseos, por los saduceos, por los sacerdotes, por los herodianos, por los escribas. En todo momento, hermanos, la palabra había sido para ellos. Los fariseos practicaban con devoción la devoción religiosa y no participaban en la oposición contra la ocupación romana. Los saduceos eran un partido sacerdotal y aristocrático del judaísmo. Al principio no era un grupo religioso, pero con el tiempo, para defender sus intereses creados, apoyaron al sumo sacerdote. Los herodianos, se trataba también de un movimiento político judío que simpatizaba específicamente con la casa de Herodes Antipas, con la esperanza del restablecimiento del reino davídico. Jesús aquí está hablando, hermanos, en el capítulo 21, versos del 42 al 45. Jesús está hablando y les está diciendo: ¿nunca leísteis en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Entonces, aquí cuando Jesús está enfrentando a todo este tipo de gente, a todos estos tipos de públicos, Él se estaba refiriendo a ellos, a los judíos. Pero a partir del del capítulo 24, hermanos, acompáñenme allá al capítulo 24, verso 1. Perdón. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ya había Jesús pasado por todo este público, ya había pasado por los saduceos, ya había pasado por los fariseos, ya había pasado por todos los sacerdotes, y a todos los dejó callados. Y ellos entendieron que cuando él estaba hablando de las parábolas, se estaba refiriendo a ellos. Cuando Jesús estaba hablando acerca de los labradores malvados, ellos entendieron que se estaba refiriendo al pueblo judío. Pero sucede, hermanos, que a partir del capítulo 24 ya hay una comunicación más estrecha. Ya hay una comunicación con sus discípulos, ¿sí? Y entonces aquí es donde nosotros debemos entrar. Aquí es donde nosotros entramos. ¿Por qué? Porque un discípulo es un aprendiz, es un alumno, es un seguidor de Jesucristo. El discípulo es más que un alumno que se siente a escuchar. Es un aprendiz que sigue a su maestro y aprende a su lado. Ese debe ser un discípulo. Le pregunto, amados hermanos, ¿nosotros somos discípulos de Cristo? Deberíamos serlo, ¿no? Y le comento, el discípulo es más que un alumno que se siente a escuchar. No se limita, hermanos, en que nosotros, o no debe limitarse en que nosotros simplemente nos sentemos a escuchar palabra de Dios, en que nosotros nos sentemos y digamos: ¡ay, qué bonita estuvo la predicación! ¡Qué bien Dios habló a mi vida! Pero hasta ahí nos quedamos. Recordemos que hace tiempo nos predicaban también esa circunstancia, que debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Debemos ser, por eso es que dice que el discípulo es un aprendiz que sigue a su maestro y aprende a su lado. En el contexto bíblico, hermanos, en el contexto judío, vamos a entrar un poco al tema. En el día de la boda, la novia hacía preparativos minuciosos en su propia casa. Se preparaba para el matrimonio adornándose con sus prendas de vestir, adornos y joyas más finas.
En aquellos tiempos antiguos, el traje de la novia incluía una forma de velo que cubría la cabeza y en algunos casos llegaba hasta los pies. Dice Jeremías 2:32, ¿se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Dice Génesis 24:64, Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado respondió, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. ¿Sí? Entonces, dentro del tiempo judío, dentro de este contexto judío, la novia hacía todos los preparativos para llegar al gran día de la boda. El novio igualmente se vestía con su mejor indumentaria, salía de su casa por la noche para el hogar de los padres de la novia, acompañado de sus amigos. La gente a lo largo de la ruta se interesaba mucho en la procesión. Algunos se unían a la procesión, particularmente doncellas que llevaban lámparas, alumbrando el camino y añadiendo colorido a la celebración. Ese era el trabajo que hacían. Puesto que no había prisa, el novio quizás pasaba considerable tiempo en su casa, y por otra parte podía haber alguna demora antes que la procesión partiera del hogar de la novia, de modo que tal vez sería muy tarde y algunas personas que esperaban a lo largo del camino podían quedarse soñolientas o incluso hasta dormirse. Se podía oír el canto y el alborozo desde lejos, y los que estaban despiertos clamaban al oírlos, aquí está el novio. Los sirvientes estaban listos para recibir al novio y los invitados a la cena de las bodas entraban en la casa junto con él. Una boda judía tenía una duración aproximada de 7 días, de una semana. Vamos a entrar, hermanos, a nuestro desarrollo de esto. Como iglesia de Jesucristo, hermanos, debemos ser responsables en nuestra lámpara. Lo primero, como iglesia de Jesucristo debemos ser responsables de nuestra lámpara. Mateo 25 del 1 al 7. El reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras, dice la Nueva Versión Internacional, que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las 10 vírgenes fueron invitadas a las bodas. Las 10 vírgenes tuvieron el honor de ser invitadas a las bodas. Primera de Juan, capítulo 1, versos 11 y 12. No es cierto, Juan, el Evangelio de Juan 1, 11 y 12 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si nosotros, hermano, hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, somos sus hijos y tenemos el privilegio de estar cerca de Él y ser partícipes de esas bodas del Cordero. ¿Sí? Dice ahí Juan: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Quién no le recibió? El pueblo judío. Y entonces es cuando entra con nosotros, y entonces nosotros somos salvos por gracia. Primera de Pedro 1, 13 al 16 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. El apóstol Pedro está escribiendo a la iglesia y les está diciendo: nosotros, Él nos ha llamado, pero necesitamos ser santos. Debemos santificarnos día con día. Debemos apartarnos día con día, hermanos, para el Señor. Las 10 vírgenes contaban con una lámpara. Nosotros, hermano, también tenemos nuestra lámpara.
Hemos sido renovados por Jesucristo a través de su sacrificio. Hemos sido justificados, dice Pablo a los Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jesucristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5 del 14 al 16. Nosotros, hermano, como parte de la iglesia de Jesucristo, debemos ser esa luz en medio de las tinieblas. Debemos ser esa luz que refleje la luz de Jesucristo. Nosotros ahí, hermanos, ahí nosotros tenemos, o se nos ha dado esa lámpara. Pero ¿qué trabajo le estamos dando a esa lámpara? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra lámpara? ¿Estará limpia? ¿Estará encendida? ¿O la habremos dejado y habremos olvidado? Las 10 vírgenes, hermano, cabecearon y todas se durmieron. Una acción lógica del cansancio. Cabecearon y se durmieron. Pero se oyó el clamor a medianoche: ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Hermano, hemos estado recibiendo mensajes de parte de Dios. Hemos estado recibiendo señales de parte de Dios. Y una voz que nos habla latente y nos dice: ahí viene el esposo. Ahí viene el novio. ¿Qué debemos hacer, hermano? Como iglesia, yo no sé cómo es que esté tu vida. Tal vez podamos ser, y es que tengamos en cuenta, hermanos, eran 10 vírgenes, 5 insensatas, 5 prudentes. Hubo un momento en que las 10 vírgenes tenían sus lámparas a todo lo que daba. Eran 10 vírgenes en la que en cualquier momento estaban a disposición, estaban dispuestos a servirle al Señor, estaban en comunión con Él, estaban y continuaban, tenían una vida continua de oración, tenían una búsqueda continua de Dios. Las 10 tenían esa vida activa, pero sucede que las 10 en esa espera del novio, dice que cabecearon y durmieron. Las 10. Pero aquí es donde está el asunto, hermanos. Cuando se oye el clamor, ahí viene el esposo, salgan a recibirle, dice, todas se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Es tiempo, hermanos, de que nos despertemos y es tiempo de que nos pongamos a preparar nuestras lámparas. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad mía, es una responsabilidad de usted preparar su lámpara. Su lámpara. ¿Cómo? Vamos a santificarnos, hemos sido ya nosotros justificados, hemos sido nosotros ya santificados por medio del sacrificio de Jesucristo. Pero es trabajo de nosotros, es responsabilidad de nosotros continuar con una lámpara santa. ¿Sí? Las 10 vírgenes entonces prepararon sus lámparas que les fueron otorgadas. Nosotros debemos prepararlas. Segundo, como iglesia de Jesucristo debemos ser responsables del aceite en nuestra lámpara. Mateo 25 versos 3, 4 y de ahí me salto al 8 y 9. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Verso 8. Las insensatas dijeron a las prudentes: dennos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. El problema de las vírgenes insensatas fue la falta de aceite en su lámpara. Las vírgenes se habían preparado. Las vírgenes habían preparado su lámpara.
se despertaron cuando escucharon el clamor, diciendo, ahí viene el esposo. Tal vez nosotros estemos atentos y estemos diciendo, es verdad que el Señor va a venir, es verdad que el Señor Jesucristo viene por su iglesia. Y estemos atentos a las noticias, estemos atentos a lo que está sucediendo en nuestro alrededor. Sí. Y tal vez también estemos preparando nuestra lámpara, lo cual está muy bien. Pero el problema de las insensatas fue la falta de aceite. Fue la falta de aceite en sus lámparas. A las insensatas, igual que las prudentes, tenían una lámpara que les fue dada. Prudente, aquí hermanos, esta palabra prudente dice que es de pensamiento correcto y equilibrado. Debo ser equilibrado en mi forma de vivir entre la palabra de Dios, la oración, la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo. El aceite simboliza el Espíritu Santo, hermanos. ¿Qué tanto busco la presencia de Dios? ¿Qué tanto es mi continuo buscar de la presencia de Dios? ¿Qué tanto estoy buscando de Él? Pablo escribe en la epístola a los Romanos, capítulo 8, versos 12 al 16. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén. ¿Qué tanto estamos buscando, hermanos? ¿Qué tanto nosotros estamos clamando? Ahí dice el apóstol Pablo, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Por el cual podemos decir, Señor, tú eres nuestro Padre celestial. Por el cual nosotros podemos acudir confiadamente, dice Hebreos, que nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia. La utilidad del aceite, hermanos, era para alumbrar. ¿Qué tanto estamos alumbrando con nuestra vida e imitando a Jesucristo? ¿Qué tanto estamos imitando a Jesucristo? ¿Qué tanto estamos alumbrando, hermanos? Éxodo capítulo 27, versos 20 y 21, hablando, dándole instrucciones Dios a Moisés. Dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. ¿Cómo tenía que ser el alumbrado? Constante. Tenía que ser, dice, desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo, para siempre. Y entonces ahí les está dando la instrucción, y es que Aarón se lo va a enseñar a sus hijos se lo van a enseñar a sus hijos, y sus hijos se lo van a enseñar a sus hijos. ¿Hasta cuándo? Por todas las generaciones. Por todas las generaciones. Estamos enseñando, hermanos, a nuestros hijos a buscar la presencia de Dios. Estamos enseñando a nuestros hijos a tener ese aceite encendido en su lámpara. Cuando Dios le dio las tablas a Moisés de la ley, la gente vio algo diferente en el rostro de Moisés. Dice Éxodo 34, versos 29, 29, 30 y 35. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés,
veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Mi vida, mi rostro, mis acciones, todo, hermano, debe dar testimonio de mi comunión con Dios. Mi vida, mi rostro, mis acciones, todo mi ser debe dar testimonio de mi comunión con Dios. Por eso le comentaba cuando iniciaba en esta hora, le comentaba, no tenemos que volver a la normalidad. Nuestra vida tendría que ser todavía mejor. ¿Por qué? Porque es un tiempo, hermanos, en el cual estamos encerrados, o deberíamos estar encerrados la mayoría. ¿Y qué hacemos? Es tiempo de buscar de Dios. Es tiempo de meditar en su palabra. Y si es eso, hermanos, téngalo por seguro que nuestro rostro va a cambiar. Nuestras acciones tienen que cambiar. Todo nuestro ser va a dar testimonio de tu comunión con Dios. El rostro de Moisés brillaba. Jacob, cuando tuvo un encuentro con Dios, Dios le descoyuntó el muslo y ya no caminaba igual. Había una evidencia del encuentro con Jesucristo, con el Señor. Nosotros también, hermano, debemos buscar y decirle: Señor, bendíceme, bendíceme mis acciones, frutos dignos de arrepentimiento, fruto del Espíritu, comunión con Dios. No me vaya o no nos vaya a salir como esos memes que están saliendo, que dice, aquel meme que dice: ¿todavía sabré llegar tarde al trabajo? No vaya a salir con que todavía sabré orar, todavía sabré leer la palabra de Dios. No, hermano, al contrario, no. Nuestra búsqueda tiene que intensificarse. Tercer cosa, le dije 3 y le señalo 4. Tercer cosa, como iglesia de Jesucristo debemos ser responsables de querer estar con nuestro Señor. Mateo capítulo 25, versos del 9 al 13. No respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Nueva versión internacional, es lo que lee de lectura. Las 10 vírgenes, hermano, hubo un momento en el que todas estuvieron encendidas. Todas tuvieron el suficiente aceite. A todas se les concedió el privilegio de estar en comunión con Dios, pero 5 fueron insensatas. ¿Por qué? Porque no pusieron atención en el aceite. Insensato aquí, hermanos, no es el mismo vocablo que utiliza Pablo en la iglesia de Galacia. Bendito Dios. Si usted se acuerda de aquel significado de Gálatas insensatos cuando les escribe Pablo. Aquí el término insensato que refiere Jesús es que no prestan atención conforme al pensamiento o a la palabra de Dios. Insensato, no presta atención conforme al pensamiento o a la palabra de Dios. Jesús refiere a 5 jóvenes que no tuvieron el cuidado de preparar suficiente aceite. No tenían lo suficiente para brillar en medio de la oscuridad. Es triste, hermano, y lamentable que al inicio haya gente que experimentó el poder de Dios, que haya experimentado su amor, su misericordia, su bondad, y que en el ínter de esperar al novio se durmió y no preparó suficiente aceite. Porque nuestra lámpara, hermano, tiene que estar completa de aceite, y tenemos que tener un aceite extra. Porque si nos falta
si usted dijera como aquellos que manejan, si llego con esta gasolina, ¿qué cree? Que no va a llegar. No va a llegar. ¿Sí? Es muy importante, hermanos, que nosotros estemos totalmente llenos. Totalmente llenos. No le vaya a pasar que cuando se diga, ahí viene el novio, usted diga, no tengo suficiente aceite. Cada uno de nosotros, hermano, somos responsables de querer estar en comunión con Dios. No podemos usar la unción de otros para aparentar que estoy bien. El aceite de la unción fue mandato de Dios que se hiciera conforme al arte del perfumador. Cuando Dios le da instrucciones a Moisés y le dice, vas a hacer este aceite, estos van a ser los ingredientes, este va a ser el procedimiento, pero todo va a ser conforme al arte del perfumador. Cada uno de nosotros tenemos diferentes cosas, hermano. Cada uno de nosotros sabemos cómo buscar de Dios, cómo estar en comunión con Dios. Cada uno de nosotros debemos ser responsables, hermano, de querer estar en comunión con Dios. Voy a un capítulo, a Génesis capítulo 24, versos 53 al 66. Y déjeme hacerle un poco de contexto. Una de las figuras que a mí en lo personal me gusta más acerca de la tipología del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es el siervo Eliezer. Abraham manda a buscar esposa para Isaac y manda a su siervo más viejo que tenía, a su siervo de mayor confianza, y le dice, vas a ir y vas a buscar una esposa para mi hijo Isaac. Llega el siervo, le pone una señal a Dios, se cumple. Llega con Rebeca, con su familia, la cumple. Y entonces llega este momento en que ya estando con la familia, el siervo Eliezer, con la familia de Rebeca, dice el verso 53, luego sacó joyas de oro y de plata y vestidos y se los dio a Rebeca. También entregó regalos a su hermano y a su madre. Más tarde él y sus acompañantes comieron y bebieron y pasaron allí la noche. A la mañana siguiente, cuando se levantaron, el criado de Abraham dijo, déjenme ir a la casa de mi amo. Pero el hermano y la madre de Rebeca le respondieron, que se quede la joven con nosotros unos 10 días y luego podrás irte. No me detengan, repuso el criado, el Señor ha prosperado mi viaje, así que déjenme ir a la casa de mi amo. Llamemos a la joven a ver qué piensa ella, respondieron. Así que llamaron a Rebeca y le preguntaron, ¿quieres irte con este hombre? Sí, respondió ella. Sí iré, dice la versión 60. Aquí está, por eso le digo, hermanos, a mí una de la tipología del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento que más me gusta es esta. Porque llega el siervo Eliezer y le da regalos a Rebeca y le da regalos a su familia. Y entonces el siervo estaba apresurado por irse con su señor, porque ya había encontrado la novia para su amo, para Isaac. Y entonces les dice, necesitamos irnos. La familia le responde que se quede con nosotros otros días más. Y entonces llaman a la joven y dicen, a ver, vamos a preguntarle a ella, ¿quieres irte con él? Y ella dijo, sí me voy. Sí me voy. Y hermanos, es responsabilidad de nosotros el querer estar con nuestro Señor. Porque tal vez habría quienes nos pregunten a nosotros, ¿estás dispuesto a irte con el Señor? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por irte con el Señor? ¿Qué respondería usted? ¿Le haría caso
a la familia y decir, ¿me quedo otros 10 días? ¿O respondería como Rebeca, diciendo, sí me voy? Y es que, hermano, entremos un momento tal vez en el pensamiento de Rebeca. Rebeca tal vez ha de haber dicho, si esto me lo dio el criado, si esto me lo dio el siervo, ¿qué no ha de tener su amo? Amén. Y si nosotros, hermano, como iglesia de Jesucristo, estamos experimentando su amor, estamos experimentando su gracia, estamos experimentando la manifestación del Espíritu Santo, ¿qué no nos esperará ya con Él? Amén. Debemos ser sensibles, hermano. Debemos ser sensibles a su voz y entonces decirle, sí, Señor, sí me voy. Ajá. Verso 59. Entonces dejaron ir a su hermana Rebeca y a su nodriza con el criado de Abraham y sus acompañantes, y bendijeron a Rebeca con estas palabras: hermana nuestra, que seas madre de millares, que dominen tus descendientes las ciudades de sus enemigos. Luego Rebeca y sus criadas se prepararon, montaron los camellos y siguieron al criado de Abraham. Verso 62. Ahora bien, Isaac había vuelto del pozo del viviente que me ve, porque vivía en la región del Negev. Una tarde salió a dar un paseo por el campo. De pronto, al levantar la vista, vio que se acercaban unos camellos. También Rebeca levantó la vista, y al ver a Isaac, se bajó del camello y le preguntó al criado: ¿quién es ese hombre que viene por el campo a nuestro encuentro? Es mi amo, contestó el criado. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Luego Isaac llegó a Rebeca a la carpa de Sara, su madre, y la tomó por esposa. Isaac amó a Rebeca. El Señor Jesús, hermanos, se entregó por nosotros por amor. El Señor Jesús hizo todo ese sacrificio por amor a usted, por amor a mí. En correspondencia a ese amor, hermanos, nosotros deberíamos estar dispuestos y estar preparados en el momento que el Señor determine a irnos con Él. El Espíritu Santo, hermanos, está preparando a la novia de Jesucristo, que somos su iglesia. La pregunta es: ¿irás tú con el Señor? ¿Me iré yo con el Señor? Rebeca vio todo lo que le dio Eliezer, que era el siervo de Abraham. Cuando le preguntaron que si ella quería irse, no lo pensó y automáticamente dijo que sí iría en pos de su amo. Y es que, hermano, debemos estar preparados. Nos hablaba el hermano Abdías hace algunos días. Un cristiano debe estar preparado para dos cosas: para predicar y para morirse. Y es cierto, debemos estar preparados en el momento que Él nos llame a su presencia, o en el momento en que Él venga por su iglesia. ¿Irás tú en búsqueda del Señor? Un día le vamos a ver en las nubes. Y yo no sé si cuando escuchemos, si es que no nos vamos antes, si es que no morimos antes. Pero cuando dice el apóstol Pablo, a la final trompeta, el Señor aparecerá en las nubes. Y yo no sé si tal vez sea de forma automática, y tal vez sí, nosotros vamos a decir: es el Señor. Y tal vez va a estar la voz del Espíritu Santo que nos va a estar diciendo: allá te está esperando el Señor. Amén. Así que debemos ser, hermano, una iglesia responsable. Responsable de nuestra lámpara, responsable del aceite en nuestra lámpara, y responsable de tener una comunión con el Señor. Amén. Debemos estar preparados en todo momento, hermanos. Y es que, de verdad, hermanos, le digo, no es solamente que nos alarme esta situación y decir: es que estamos poniéndonos muy escatológicos y toda esta circunstancia. Pero de verdad, hermano,
debemos estar preparados. No sabemos cuándo ha de suceder, no sabemos cuándo ha de venir el Señor, pero lo que sí debemos estar conscientes es que debemos estar preparados. Póngase de pie, hermano, ahí en su lugar, o si usted quiere doblar sus rodillas. Si usted puede, tómese de la mano de su familia y vamos a orar al Señor. Vamos a decirle: Señor, perdóname si es que te he fallado. Señor, reconozco que yo te necesito, Señor. Mi vida tiene que ser diferente, Señor. Mi vida tiene que ser diferente, Señor Jesús. Mi vida tiene que anhelar tu presencia, Señor. Mi vida tiene que anhelar, Señor, estar en tu presencia. Mi vida tiene que anhelar buscarte día con día. Señor, podríamos decir que se escuchan voces que nos está diciendo, mensajes que nos dicen: ahí viene el esposo. Ayúdanos a estar preparados. Ayúdanos a tener suficiente aceite en nuestras lámparas. Ayúdanos a tener limpias nuestras lámparas, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a someternos a tu palabra, a someternos, Señor, a lo que tú nos estás mandando, a lo que tú nos estás ordenando. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.